Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Evelyn More Pintado del curso de Ciencias Sociales. El día de hoy hablaremos sobre el mundo de la posguerra, la Guerra Fría. Propósito: conocer las causas y consecuencias de la Guerra Fría. Para empezar, queridos alumnos, con la clase, vamos a observar un fragmento de lo que representó la Guerra Fría en ese tiempo histórico. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial propició un mundo dividido en dos grandes bloques. La Unión Soviética lideraba el bloque comunista, que integraban las llamadas democracias populares, fundamentalmente extendidas por la Europa Oriental, China y Cuba. El bloque contrario es el capitalista, liderado por los Estados Unidos y los países del occidente europeo. Los Estados Unidos salen muy reforzados del conflicto. La destrucción de los combates no ha afectado a su territorio, su industria bélica ha relanzado su economía y la depresión económica generalizada le sitúa como principal potencia. Además, el final de la guerra le ha servido para mostrar al mundo su fuerza. Después de la guerra, las estructuras políticas anteriores a 1939 habían quedado obsoletas. El mundo occidental emprendió una progresiva democratización que tuvo una primera oleada en la década de los 50. Los países perdedores de la guerra, Alemania, Italia y Japón, se unieron a la democracia tras su derrota. Estos y otros países del mundo occidental recibieron la ayuda norteamericana para su reconstrucción mediante el llamado Plan Marshall, intentando así frenar la extensión del comunismo. En el resto del mundo, los nuevos países nacidos de la descolonización de África y Asia adoptaron formas políticas diferentes. En buena parte del mundo del Oriente Próximo, las religiones judía y musulmana se tiñeron de nacionalismo. Por su parte, en América Latina, democracias y dictaduras se alternaron y combinaron en un complicado ir y venir. El nuevo orden internacional, nacido en 1945, estuvo acompañado por la creación de nuevas instituciones supranacionales. La Organización de las Naciones Unidas nació para mediar en las relaciones internacionales. La OTAN, como una alianza militar del bloque capitalista. Igualmente el Pacto de Varsovia en el bloque comunista. Por último, la Comunidad Económica Europea se crea para relanzar la economía de una empobrecida Europa. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene lugar en varios escenarios y pasa por momentos diferentes. La partida de la Guerra Fría se juega en Corea y más tarde se hará en Vietnam. Durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy se plantea una grave crisis con motivo del despliegue de misiles soviéticos en Cuba en 1962. Ambas potencias pugnarán entre sí no solo por establecer su supremacía sobre la superficie terrestre, sino también sobre el espacio exterior, iniciando una carrera espacial que llevará a los norteamericanos a pisar por primera vez la Luna. Beneficiada por la competencia entre ambos bloques, la exploración espacial que se inicia en esta época escribirá páginas importantes en el futuro. Conscientes del equilibrio de sus fuerzas y gracias a la fuerte oposición social en Europa y América a que estalle un conflicto nuclear, los dos bloques inician entonces un periodo de distensión que se mantendrá hasta la década de 1970. En el terreno económico, el mundo occidental vive una profunda crisis a partir de 1973, año en el que el conflicto de Oriente Medio provoca una escalada en los precios del petróleo. Una de las consecuencias que se derivarán de la crisis y las causas que la provocaron será la toma de conciencia, refrendada por hechos posteriores, de la existencia de un mundo global e interrelacionado, en el cual acontecimientos que se producen en un lugar del globo repercuten a escala planetaria, desencadenando a su vez nuevos procesos. La globalización viene acompañada de una mentalidad definida como posmoderna, caracterizada por la crisis de las grandes ideologías. La división del mundo en dos bloques antagónicos, heredada de la Segunda Guerra Mundial, quedará definitivamente rota en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque se trata de un hecho puntual, es también la culminación de un proceso de decadencia y disgregación interior iniciado en las décadas precedentes. La llegada al poder de Mikhail Gorbachov y su puesta en práctica de un programa político aperturista supone el golpe de gracia para un sistema político y económico que ya se encontraba en estado de descomposición. La posmodernidad
instala nuevos valores como el relativismo y el distanciamiento respecto a las ideologías y estructuras de poder, el encumbramiento de la interpretación personal y particular de la realidad, la búsqueda de la libertad individual y el gusto por el hedonismo o la integración entre las diferentes culturas. La movilidad, el criticismo, la ausencia de grandes paradigmas interpretativos, ya sean políticos o religiosos, hacen más libre al hombre posmoderno, aunque probablemente también más vulnerable. Bien, jóvenes, ese fue un pequeño fragmento. Vamos a empezar a estudiar el tema con un poco de análisis sobre una nueva era después de una Segunda Guerra Mundial que se produjo en el año 1945. Cuando culminó esta Segunda Guerra Mundial, significó el fin de la hegemonía de España y asumieron, pues, el poder dos grandes potencias o superpotencias, como fue Estados Unidos, liderando el bloque occidental capitalista, y la Unión Soviética, liderando el bloque del este comunista. Como les dije, esta Segunda Guerra Mundial marcó el surgimiento de un nuevo sistema de relaciones internacionales que se caracterizó por el dominio de estas dos grandes potencias ya mencionadas. El panorama político que siguió tras esta guerra estuvo condicionado por el papel de estos bloques económicos que no supieron ponerse de acuerdo sobre la manera de reorganización del mundo, porque representaban dos sistemas políticos, dos modelos económicos y formas de organización social opuestas. Mientras que Estados Unidos tenía un sistema capitalista, la Unión Soviética apostaba por un sistema comunista. Pero vamos a partir por conocer por qué se llamó Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó así porque no se activó la guerra entre ambas naciones, es decir, nunca se llevó un enfrentamiento armado oficial, probablemente por temor a una escalada nuclear. Causas que originaron la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos quisieron siempre imponer sus ideologías y sus sistemas económicos muy diferentes. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos, pues siempre tenían la zozobra de que podría declararse una tercera guerra mundial. Ambos países temían el ataque de uno u otro. También se da el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, que fue liderado por Estados Unidos, el cual buscaba reconstruir los países de Europa. Este plan no fue bien visto por la Unión Soviética, pues lo que ellos pensaban era que Estados Unidos lo que verdaderamente pretendía era conquistar nuevos países y cambiar su ideología o su pensamiento por un sistema capitalista. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a Europa Occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Consecuencias de la Guerra Fría. Los efectos más resaltantes de esta guerra fueron que Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. También se formaron los grandes bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN y el Pacto de Varsovia fueron bloques militares entendidos. Por ejemplo, el Pacto de Varsovia fue liderado por la Unión Soviética en el año 1955. Fue un tratado de amistad, colaboración y asistencia militar, asistencia mutua, con el objetivo de contrarrestar la amenaza de este otro tratado llamado OTAN. OTAN fue un tratado del Atlántico Norte
Fue una alianza militar atlántica que buscaba el apoyo mutuo militar a los países miembros de este tratado en caso de alguna agresión por parte de terceros. Bien, en este tratado estuvieron involucrados Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Francia, Noruega, Bélgica, entre otros. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó también el muro de Berlín. Este muro dividía a Alemania en dos y tras la caída del conflicto que existió entre estos países, pues se da el derrumbe de este muro, lo que provoca ya también el fracaso de la Unión Soviética en este tiempo. Estados Unidos se convierte en la única superpotencia económica del mundo. Se derrumbó el comunismo. El comunismo era entendido como una doctrina económica, social y política que defiende a una organización que no existe la propiedad privada, ni la diferencia de clases ni los medios de producción en manos del Estado. Se da un crecimiento económico del primer mundo, del segundo, y se da un gran endeudamiento del tercer mundo, en este caso de América Latina. Se da un fortalecimiento de las clases medias en las potencias involucradas y el desarrollo tecnológico y armamentista de todas las potencias involucradas, como el caso de Estados Unidos, Italia, Francia. Fin de la Guerra Fría. Ambos bloques sufrieron grandes crisis económicas. Ustedes saben que tras una guerra, sea militar o sea ideológica, siempre va a traer secuelas negativas para la sociedad y sobre todo para el aspecto económico de los países. Entonces ambos bloques se vieron afectados tras esta guerra. Con el tiempo, ambos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciaron un nuevo modelo de relaciones internacionales. La Unión Soviética culminó con el pensamiento comunista, ¿no?, donde decía que el Estado era el que tenía que dirigir la producción o el comercio. Simbólicamente, se considera la caída del muro de Berlín en 1989 como uno de los eventos que marcaron el fin de la Guerra Fría. Ustedes saben pues que este muro dividió a Alemania en dos partes durante 28 años. Y bueno, tras esto pues ya se dio por concluida esta guerra y por lo tanto un nuevo sistema capitalista surge con más poder en este tiempo. Bien, queridos alumnos, esa ha sido la clase, el fragmento, ¿no?, de la clase de la Guerra Fría. Espero les haya agradado. Les voy a dejar una ficha con algunas preguntas sobre el tema. Quisiera que también observen detenidamente el video que también resume algunos datos y hechos importantes de este tiempo, puesto que también se hacen algunas preguntas de este tema. Recordemos la importancia de quedarnos en casa, cumplan con sus deberes, chicos, y bueno, nos estamos encontrando en una nueva oportunidad.